Hola líder, bienvenido a mi canal Líder Exitoso. El día de hoy te voy a compartir otra estrategia para que puedas aprovechar y maximizar el uso de tu tiempo. Seguimos con la serie de un líder exitoso es un líder productivo. Si es la primera vez que visitas mi canal, te recomiendo que veas la serie completa, te la dejo aquí arriba, y también que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Comenzamos. He terminado de ver el tercer video de la serie de un líder exitoso es un líder productivo y me siento muy entusiasmada para comenzar a organizar de mejor manera mi tiempo. Ya tengo mi autoevaluación de la rueda de la vida y de mi plata de la salud mental y ya agendé todo, desde la hora en que me despierto y hasta qué hora me duermo. Veamos en mi agenda mis pendientes y reuniones de hoy. Se ve bien, solo tengo 3 juntas, me dará tiempo suficiente para acabar mis pendientes y trabajar en el reporte que debo entregar en 2 días. Voy a comer a las 2 y haré ejercicio a las 7 de la tarde, me parece perfecto. Pues comencemos a avanzar en lo que inicia mi reunión de las 10. Adriana, necesito por favor que me envíe el reporte del mes pasado. Estoy en una reunión y no puedo buscarlo. Me ayudaría mucho que me lo enviaras, por favor. Gracias. Hola Adriana, tenemos un cliente muy molesto. Necesitamos reunirnos con alguien de tu equipo esta tarde para poder darle una respuesta mañana. ¿Puedes acompañarnos a la reunión? Saludos, Jorge Torres. Hola Adriana, soy Juan, que salgo de la oficina. Tengo que necesito hablar con ellos, pero quiero ver si puedes salir a la reunión del programa. Adriana, ¿puedes por favor compartirme todos los reportes de hace 6 meses, por favor? ¿Qué pasó con Adriana? Ya tenía todo planeado, ya tenía bien cuadrada su agenda, ya había considerado sus prioridades. ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, te voy a decir qué fue lo que salió mal. Lo que salió mal es que Adriana no sabe decir que no. Y eso nos pasa a muchos líderes y en general a las personas. Nos cuesta mucho trabajo decir no. Así que hoy vamos a platicar acerca de por qué es tan difícil y te voy a dar algunos tips para que puedas aprender a decir no de manera efectiva y asertiva. Vamos allá. ¿Por qué es tan difícil decir que no? Es fácil. Mira, inténtalo, di. No, son 2 letras. No. Bueno, no es así tan fácil. Ya sé, no es tan fácil decir que no. Lo que sucede es que si somos personas altamente comprometidas, nos sentimos con la responsabilidad de poder ayudar y sentirnos útiles para los demás. Entonces es por eso que estamos acostumbrados a decir que sí. Otra razón es que nos hace sentir culpables. Decir que no nos hace sentir culpables y no queremos sentirnos culpables. Queremos sentirnos que somos de gran ayuda para los demás. Entonces por eso decimos que sí. Y otra de las razones por las que no decimos que no es porque nos preocupa demasiado qué van a pensar los demás. No lo decimos porque nos preocupa que los demás nos vean como personas poco colaborativas o que piensen que no queremos ayudarlos o que somos aburridos o que no nos interesa. No queremos que los demás tengan percepciones erróneas de nosotros y por eso tendemos a decir que sí. Pero lo único que pasa es que nos llenamos de cosas que no son nuestra responsabilidad. Nos agobiamos y en lugar de designar nuestro tiempo a lo que son nuestras prioridades, le dedicamos más tiempo a las prioridades de los demás sin darnos cuenta. Y eso lo único que hace es que nos estresemos más, nos agobiemos más y estemos llenos de cosas por hacer. Pero ¿cómo decir que no de manera asertiva sin que los demás se ofendan? Bueno, te voy a compartir cuáles son los pasos que tienes que hacer al final de ver este video y también cuáles son esas estrategias para que puedas decir que no de manera asertiva. Veamos cómo es que podemos aprender a decir que no. Para empezar, al final de este video lo primero que tienes que hacer es tomar una libreta y anotar cuáles son aquellas peticiones a las que no te puedes negar o quiénes son esas personas a las que siempre les dices que sí. Y también te diría, es muy recomendable que puedas anotar, por ejemplo, esta semana, ¿a qué cosas dijiste que sí cuando debiste de haber dicho que no?
Haz una reflexión, revisa por qué te cuesta tanto trabajo decir que no a ese tipo de requerimientos o a ese tipo de personas y por qué al final de la semana terminas repitiéndote por decir que sí. Es muy importante hacer este tipo de reflexiones. Aclara la petición. Cuando venga alguien a pedirte algo, repite lo que te está pidiendo. Por ejemplo, ¿puedes ayudar con este reporte por favor para mañana? Yo lo que contestaría sería: lo que me estás pidiendo es que haga un reporte por ti y que te lo entregue el día de mañana. El repetirlo te va a dar unos cuantos segundos para reflexionar acerca de qué es lo que te están pidiendo y cuál es exactamente el entregable que ellos están esperando de ti. También ayuda muchísimo a confirmar si la petición es clara o no, porque luego a veces hay errores en la comunicación en la que escuchamos algo, pero realmente la otra persona necesitaba otra cosa. Entonces, el repetirlo te puede ayudar a tener tiempo para reflexionarlo, pero también aclarar cuál es el entregable que la otra persona está necesitando. Analiza las consecuencias, tanto negativas como positivas, de decir que sí y de decir que no. Tienes que hacer un balance. Realmente, ¿qué es más importante o qué va a tener un mayor impacto? ¿Decir que sí o decir que no? ¿Qué te va a traer más consecuencias negativas? ¿Decir que sí o decir que no? En base a ese análisis, entonces toma una decisión. Pero antes de decir que sí, primero piensa en las consecuencias. Piénsalo. No digas que sí. Antes de dar una respuesta, da un paso atrás y vuélvelo a pensar. ¿Realmente estás dispuesto a hacer esa petición que te están dando? ¿Realmente estás dispuesto a sacrificar tu tiempo para hacer esa actividad que te están pidiendo? Vuélvelo a pensar. Di que no. Si la petición no es viable, si no puedes asumir las consecuencias, si no está dentro de tu responsabilidad, entonces di que no. No. Te voy a dar algunas estrategias para que puedas decirla de manera correcta sin que la otra persona se ofenda. Estrategia número 1. Dilo con asertividad. Se trata de explicar nuestra postura de forma sencilla, directa, dando una breve explicación del porqué de nuestro no sin extendernos demasiado. Por ejemplo, ¿puedes atender la reunión a las 4? No, tengo ya una reunión agendada a esa hora. Estrategia número 2. Asertividad empática. Se trata de ponernos en los zapatos de la otra persona y validar sus argumentos, validar cómo se siente para poder exponer nuestro punto de vista. Por ejemplo, Adriana, estoy en una reunión y me urge el reporte que me enviaste el mes pasado. ¿Me lo puedes mandar? Es urgente. Entiendo que estás en una reunión y que te urge la información, pero no puedo ayudarte en este momento. Estoy atendiendo a un cliente, pero el reporte lo tienes en tu correo. Lo envié a finales del mes pasado. estrategia número 3, el banco de niebla. ¿Te ha pasado que vas manejando y de repente te aparece un banco de niebla? ¿Qué es lo que haces? Te frenas. Eso es lo que haces, bajas la velocidad. Bueno, lo mismo es lo que tienes que hacer aquí. Cuando te sientas muy presionado, que la gente te está insistiendo demasiado en la petición, lo que tienes que hacer es bajar la velocidad. Respira, tómate un minuto, tómate un segundo, el tiempo que sea necesario para dar una respuesta. No te enganches en la insistencia de la otra persona. No quieras acelerar, resolver el problema. Simplemente baja la velocidad de la conversación y baja también tu velocidad en tu respuesta. Eso te va a ayudar a pensar de mejor manera cómo vas a responder. Y recuerda, respira. Estrategia número 4. Aplazamiento. Si te sientes sobrepasado, muy ansioso por la situación y no puedes decidir con claridad, es mejor postergar nuestra respuesta hasta que nos sintamos más tranquilos y podamos decidir con claridad. No tienes que responder inmediatamente que sí. Inclusive ni siquiera tienes que dar una respuesta inmediata. Lo que puedes decir es: necesito tiempo para pensarlo, o necesito revisar mi agenda. Dame unos minutos para darte una respuesta. Evita responder inmediatamente. Mejor primero piénsalo y aplázalo. No pasa nada. Estrategia número 5. Acuerdo asertivo. Esta estrategia nos puede servir cuando los demás están teniendo interpretaciones erróneas acerca de nuestra negativa. Por ejemplo, es que no estás demostrando tu compromiso con el cliente al no querer acompañarme a la reunión. No puedo asistir a la reunión porque tengo un compromiso con otra persona y es por mi elevado nivel de compromiso que tengo que valorar el tiempo de la otra persona, así como valoro el tuyo. Esa es una buena forma para darle a entender a la otra persona que no es que no te quieras comprometer, simplemente que ya tienes un compromiso y la otra persona tiene que entenderlo también. La otra persona también debería de ser empática. Estrategia número 6. Disco rayado. Siempre pasa que alguien está insiste.
Muchas personas cuando llegan a tener este nivel de insistencia y de presión terminan diciendo que sí. Alto, no digas que sí. Sigue manteniéndote en tu postura y te tienes que poner en este modo de disco rayado. ¿En serio no vas a ir a la reunión? Gracias, pero no puedo. ¿En serio no vas a ir a la reunión? Gracias, pero no puedo. ¿En serio? ¿Pero es que de verdad no quieres ir a la reunión? Gracias, pero no puedo. Gracias, pero no puedo. Gracias, pero no puedo. Literal es que la otra persona te diga que eres un disco rayado. Si llegaste hasta esta parte del video te voy a dar un tip adicional y es nunca digas que sí. Si se te dificulta demasiado decir que no, está bien, pero entonces nunca digas que sí tampoco. No digas que sí. Simplemente di, lo voy a pensar. Y después de reflexionarlo y analizarlo ya puedes contestar que sí o que no. No te agobies, aprender a decir que no es difícil, pero la maestría solo se logra con la práctica. Así que intenta aquella estrategia que te sea más sencilla de implementar. Ve paso a pasito, ve aplicándolo. Vas a empezar a encontrar los beneficios de decir que no y priorizar nuestro tiempo. Las personas nos van a empezar a ver como personas que somos cuidadosas con nuestro tiempo, que lo valoramos y lo van a valorar aún más cuando se los dediquemos plenamente. Entonces, ve paso a pasito y lo irás logrando poco a poco. Espero que este video te pueda ayudar a mejorar y optimizar el manejo de tu tiempo. Si fue así, recuerda suscríbete y activa la campana de las notificaciones. También sigue viendo la serie de Un líder exitoso es un líder productivo que aparece justo aquí. Este video es especialmente para ti y este video también te puede interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Es como la campana de la basura.